Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Abertis y de la Fundación Abertis. Hoy, como todos los años, tenemos la satisfacción de poder recibir a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en esta ocasión a doña Ángeles Pedraza, que va a ser presentada por la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, doña Maite Pagazaurtundúa. La tribuna es suya. Bien, el estado de mi voz, desde luego, va a hacer posible que cumpla el tiempo. Ángeles Pedraza nació en Córdoba. Hasta el 11 de marzo de 2004 conocía a la Asociación Víctimas del Terrorismo porque salía por la televisión, como tantos ciudadanos. Hasta el día 11 de marzo tenía 2 hijos, Javier y Miriam. No le interesaba la política, no demasiado. Y su preocupación eran fundamentalmente sus hijos, su trabajo, sus amigos y el resto de su familia. Como tantos ciudadanos que luchan y viven en Madrid cada día por salir adelante. Yo soy madre. Ante todas las cosas de la vida me siento madre. Y no sé de dónde sacan fuerza las mujeres como Ángeles tras serles arrebatado una de sus criaturas. Asumir un duelo así no se puede formular con palabras. Pero entender los mecanismos del terrorismo tampoco es sencillo. Y Ángeles comprendió rápidamente la naturaleza pública del terrorismo, sus mecanismos de amedrentamiento para paralizarnos. Ángeles, con una lucidez y una fortaleza moral extraordinaria, se comprometió muy rápidamente y comenzó a dar lo mejor de sí misma, primero con un libro en 2005. Aquí está una de sus prologuistas, que es Rosa Díez, y después con su esfuerzo desde la Asociación Víctimas del Terrorismo. La Asociación de Cana, en España, de autoayuda al colectivo de víctimas del fanatismo identitario o después también del fanatismo religioso. Es un honor presentar a una mujer llena de coraje. Sé que a Ángeles a veces le desconcierta la frivolidad con la que se descalifica ad hominem a las víctimas del terrorismo que participan en la esfera pública. Le importa menos cuando la descalifican a ella. Y cuando esto ocurre por intereses sectarios o por frivolidad o por puro cálculo electoral, pero después de haber hecho frente al asesinato de Miriam, eso no la doblega ni la doblegará. Ángeles es sensitiva y rápida para entender de tejidos. Su oficio. Sabe, como en el refrán castellano, cómo es el paño también desde el punto de vista social. En fin, Ángeles, mil gracias por tu trabajo y por tu entereza ejemplar y por tener principios y defenderlos más allá del interés personal. Es tuyo, la palabra es tuya. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Me van a permitir que empiece dando las gracias. En primer lugar, a Nueva Economía Forum y a sus patrocinadores por haberme dado la oportunidad de dirigirme a todos ustedes esta mañana. Para mí es un acto muy importante. En segundo lugar, y de manera muy especial, quisiera dar las gracias a Maite Pagaza por muchos motivos.
por sus más que generosas palabras de presentación, por su apoyo y amistad en esta difícil y muchas veces solitaria tarea que es la defensa de la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo. Y sobre todo, Maite, por ser un ejemplo de convicciones, de coraje y de compromiso cívico. Quiero dar las gracias, me gustaría nombrar a todos, pero como no puede ser, a magistrados y jueces de la audiencia, a todos los representantes políticos que hoy están aquí. Quiero dar las gracias a alguien que siempre está con las víctimas, que es al director de la Oficina de Apoyo, José Manuel Rodríguez Uribe. Y, por último, quiero agradecer de corazón a los representantes, a todos, de las asociaciones y colectivos de víctimas del terrorismo y a todas las víctimas que estáis hoy aquí, a mi familia. Siempre he creído que nuestra unidad es nuestra mayor fortaleza, que si vamos cogidas de la mano conseguiremos aquello por lo que cada una de nuestras organizaciones lleva luchando tanto tiempo: ganar la batalla contra el terror, derrotar el terrorismo y lograr que nuestros seres queridos, nuestros padres e hijos, nuestros maridos y hermanos no hayan sido asesinados en vano. Y gracias a todos los amigos que hoy habéis querido acompañarme. Gracias de verdad a todos por venir. Hoy he venido a hablaros de la Asociación Víctimas del Terrorismo. He venido a rendir homenaje a su pasado y a dejar constancia de cuál va a ser nuestro papel en el futuro inmediato, lo que vamos a exigir, lo que no vamos a aceptar y lo que vamos a hacer. El próximo 4 de febrero se cumplen 30 años de la fundación de la AVT. 30 años de sangre, sudor, lágrimas y trabajo. Mucho trabajo, que arrancan con la valentía de 3 mujeres impresionantes: Isabel Osí, Sonsoles Álvarez de Toledo y Ana María Vidal Abarca. Estas mujeres, desafiando el muro de la soledad, el miedo y la incomprensión, alzaron la voz en defensa de las víctimas y en contra de cualquier concesión a los terroristas. Empezaron de la nada, apenas un apartado de correos y un par de anuncios en prensa, en los actos que invitaban a ponerse a todos a través de la prensa, a través de cómo podían, a ponerse en contacto con ellas, a todas las viudas, huérfanos y demás allegados de asesinados en acciones terroristas, decían. Al principio, pocos respondieron. Eran tiempos de duelos silenciosos en el exilio interior, pero ellas no se resignaron, no se callaron, siguieron adelante, mantuvieron la bandera levantada e hicieron de la AVT lo que hoy es: un refugio, una familia en la que las víctimas nos sentimos seguras, protegidas y defendidas. La AVT cuenta hoy con casi 4.000 asociados, distribuidos por toda España. La mayoría son víctimas de ETA, pero también las hay de otros grupos terroristas como los Grapo, FRAP, Terra Lliure o Al-Qaeda. Esto nos convierte en el colectivo de víctimas del terrorismo más representativo de España y también en uno de los instrumentos de presión más poderosos en defensa de nuestras reivindicaciones. No voy a glosar todos los avances conseguidos en estos 30 años gracias a la acción de la AVT. Sin embargo, por su importancia, sí quisiera destacar 5 grandes logros. Lo haré brevemente. En primer lugar, y como apuntaba hace un momento, gracias en buena medida a la batalla emprendida por la AVT desde sus orígenes, las víctimas del terrorismo hemos pasado de la clandestinidad más total al protagonismo público que creo que merecemos, que ahora volvemos a reivindicar y al que no vamos a renunciar jamás. Cuando hablo de protagonismo me refiero con toda claridad a nuestra participación activa y explícita en los grandes debates políticos que nos afectan. Y eso incluye, por supuesto, el debate que ahora acapara la atención pública sobre cómo debe ser ese supuesto final de ETA. Quienes niegan a las víctimas del terrorismo la legitimidad para participar en estos debates nos niegan la esencia de nuestra condición de víctimas. Y aquí quiero decir que me duelen y que rechazo de manera especial las palabras de aquellos dirigentes políticos y representantes institucionales de las víctimas que de un tiempo para aquí vienen pregonando la idea de que no estamos legitimadas para hablar de política. A ellos y a todos quiero recordar que a nuestros seres queridos no los mataron porque sí, los mataron por razones políticas, los mataron por ser españoles, los mataron en nombre de un proyecto político de ruptura
incompatible con nuestro régimen constitucional, democrático y de libertades. Precisamente, el reconocimiento de las víctimas del terrorismo como víctimas públicas fue lo que obligó al Estado a asumir su responsabilidad civil subsidiaria, con todo lo que ello supone en términos asistenciales para tantas familias, viudas, huérfanos y mutilados. Este es el segundo gran avance del que estamos orgullosos en la AVT. El proceso, desde luego, no ha sido fácil. Quiero recordar que la AVT presentó su primer borrador de proyecto de ley de víctimas allá por 1991, pero no fue aceptado. Volvimos a hacerlo en el año 93 y tampoco fue aceptado. No fue hasta el año 1999 cuando por fin se aprobó la primera ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo. 10 años después, aquella ley será sustituida por un nuevo texto que está siendo actualmente tramitado en el Congreso de los Diputados y a los que la AVT, junto con otros 4 colectivos, ha presentado 7 enmiendas. Para nosotros son irrenunciables. Esas enmiendas hablaré de ellas más adelante. En tercer lugar, la AVT contribuyó al que, sin lugar a dudas, ha sido uno de los golpes más duros sufridos por ETA a lo largo de su historia criminal: la expulsión de su brazo político de las instituciones democráticas. Desde el principio denunciamos no solo públicamente, sino también ante los tribunales, que Herri Batasuna no era un partido más, con derecho a participar en la vida pública, sino parte fundamental de un entramado dedicado a ejercer y propagar el terror. El tiempo nos daría la razón, y el 28 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo ilegalizó a Herri Batasuna, sus sucesores también, Euskal Herritarrok y Batasuna. Y aquí quiero destacar y reconocer la visión y valentía del Gobierno de entonces y concretamente de 2 personas, Javier Zarzalejos e Ignacio Astarloa, que hicieron posible la elaboración y aprobación de la Ley de Partidos Políticos. Pocos instrumentos ha habido más eficaces en defensa de la democracia y la libertad en España. Si algún día llegamos a ver el final definitivo de ETA, será en una parte muy importante gracias a la aprobación y aplicación de esa ley. En cuarto lugar, en el haber de la AVT están también algunos de los grandes avances en materia penal y penitenciaria. Entre 1994 y 1995, la asociación lideró una campaña a favor del cumplimiento íntegro de las condenas que culminó con la presentación de más de 1 millón de firmas en el Congreso de los Diputados. Nuestras reivindicaciones se vieron parcialmente recogidas en la reforma del Código Penal de 1995, pero sobre todo en la de 2003, cuando por fin se incluyó el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas. En la última reforma de hace unos meses nos hubiera gustado ver la ampliación de la no prescripción a los secuestros y lesiones terroristas y una revisión del delito de enaltecimiento del terrorismo para incluir a quienes lo consienten y lo permiten. No se aceptaron nuestras propuestas, pero no nos resignamos. Seguiremos reclamando futuras reformas y exigiendo que se cumpla aquella acertadísima consigna de que solo con la ley, pero con todas las posibilidades que ofrece la ley. Por último, no puedo resumir la historia de la AVT sin mencionar un hecho objetivo y fundamental. La AVT ha sido el principal dique de contención frente a la negociación con los terroristas, el mayor baluarte frente a la tentación de algunos gobernantes de buscar una salida al terrorismo dialogada o incluso pactada. Lo ha sido durante toda su historia y de manera especial la pasada legislatura, durante la negociación del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero con ETA. Gracias a la oposición frontal de las víctimas, gracias a nuestro clamor, cientos de miles de ciudadanos salieron a la calle para denunciar la cesión y defender la dignidad de nuestra democracia y la libertad de todos los españoles. Y con esto paso a hablar del presente. Queridos amigos, ¿en qué situación nos encontramos? Voy a expresarme con claridad, porque creo que la ambigüedad, el recurso a los eufemismos y la ingeniería declarativa solo aportan confusión, incertidumbre y desasosiego. Y, desde luego, no son algo en lo que debamos caer las víctimas. Las víctimas del terrorismo estamos preocupadas, muy preocupadas. Lo que nos preocupa no es lo que está haciendo o dejando de hacer ETA. ETA es una banda criminal y nada de lo que diga nos interesa
más allá de su desmantelamiento total, definitivo, unilateral y sin contrapartidas de ningún tipo. Lo que en estos momentos nos preocupa es la actitud de nuestros dirigentes políticos. Nos preocupa lo que dicen, nos preocupa lo que no dicen y, sobre todo, nos preocupa lo que puede estar haciendo o lo que estarían dispuestos a hacer. Y como he dicho que voy a hablar claro, pondré algunos ejemplos. Nos inquieta muchísimo que el presidente del Gobierno insista en presentar a Arnaldo Otegi como un hombre de paz cuyas palabras no serán en balde. Nos preocupa enormemente que las palabras y los gravísimos hechos reconocidos por el señor Eguiguren no solo no tengan consecuencia alguna, sino que se vean justificadas como divagaciones de un supuesto verso suelto o no, o lo que es peor, como elementos de una trayectoria intachable. Nos resulta absolutamente incomprensible que partidos políticos y fuerzas sociales teóricamente democráticas puedan firmar públicamente un acuerdo político con ETA Batasuna y ello no tenga las consecuencias que la ley de partidos establece con absoluta nitidez. Sobre todo cuando la operación viene anunciada en los propios documentos de ETA de 2009, y cito literalmente: hay que realizar una alianza política con ETA que debe de estar muy desarrollada antes de que el proceso democrático vaya a iniciarse. Nos deja atónitos que presuntos mediadores internacionales puedan arrogarse el derecho a intervenir entre el Gobierno de España y ETA, sin que desde las instituciones se tomen medidas contundentes para dejar claro ante Europa y ante todo el mundo que aquí no ha habido una guerra con dos bandos más o menos equiparables, sino una banda de asesinos. Una banda de asesinos que, junto con otras organizaciones terroristas, han causado casi 1000 víctimas inocentes en España. Y, por último, nos genera desasosiego que el Gobierno, en bloque, se lance a anunciar el final inminente de ETA, transmitiendo unas prisas que solo contribuyen a incrementar el precio que los terroristas pretenden por cobrar la paz. En este contexto comprenderán ustedes nuestra preocupación. Las víctimas del terrorismo tenemos el temor de que, estando a punto de ganar, vayamos a perder. O dicho de otro modo, que el final de ETA no sea un final con vencedores y vencidos claros, sino una suerte de empate macabro en el que las víctimas tengamos que aceptar un grado de impunidad histórica, política y penal a cambio de la paz. En este sentido, quiero referirme a dos asuntos fundamentales: los presos y la política. Empiezo por los presos. Quiero dejar claro, en nombre de las 3.700 víctimas a las que represento, que la AVT no aceptará jamás un canje de paz por presos. Cada vez que un terrorista sale a la calle antes de tiempo, las víctimas sufrimos una segunda victimización. Revivimos el dolor, sentimos desamparo, dudamos de la justicia. Y cada vez que un terrorista sale a la calle antes de tiempo, ETA y su mundo se sienten más legitimados, más justificados en su acción criminal. Conceder impunidad penitenciaria o penal a los terroristas de ETA es legitimar 50 años de asesinatos. En cuanto a la política, quiero decir que la AVT tampoco vamos a aceptar ese otro canje tramposo, el de paz por proyecto, o lo que es lo mismo, el canje de medios por fines. Que ellos dejen de matarnos a cambio de que nosotros aceptemos el proyecto por el que nos han matado. No. Y aquí quiero insistir en algunas ideas muy simples que en los últimos tiempos se han ido difuminando. La primera es que Batasuna es ETA y sigue siendo ETA. No porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho el Tribunal Supremo y porque lo confirman día a día los hechos. Entre ellos, el que Batasuna siga consultando con ETA los estatutos de ese nuevo partido con el que al parecer pretenden presentarse a las próximas elecciones municipales. La segunda es que no basta una condena de la violencia para que Batasuna pueda volver a las instituciones. Primero, porque la palabra de personajes como Otegi, Echevarría o Permach no vale nada. Y segundo, porque aunque valiese, no sería suficiente. Y aquí también no porque lo diga yo, sino porque lo dice con toda claridad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Batasuna no puede estar en las instituciones porque el proyecto político que defiende
es incompatible con un régimen democrático de derechos y libertades. En definitiva, y por resumir, la verdadera derrota de ETA tiene 3 elementos imprescindibles: el desmantelamiento total del aparato del terror de ETA, el desistimiento absoluto de su proyecto totalitario y la deslegitimación radical de su historia criminal. Ni pistolas, ni proyecto, ni un pasado que pueda ser justificado. Ese es el final de ETA que reclama la VT y por el que vamos a seguir luchando, cueste lo que cueste. Señoras y señores, amigos, nuestro planteamiento no es genérico, creo que es muy concreto. Sin abusar de su paciencia, voy a enumerar las 5 reivindicaciones más importantes de la VT. Primera, la Ley de Víctimas del Terrorismo. Mañana hará un mes desde que la VT, junto con Covite, la Fundación Miguel Ángel Blanco, la Fundación Gregorio Ordóñez y la Asociación Dignidad y Justicia, presentamos a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados un documento con 7 enmiendas que para nosotros son irrenunciables. Al parecer, el plazo de enmiendas se sigue ampliando y aún no sabemos a ciencia cierta qué grupos van a incorporarlas. Esas enmiendas plasman en afirmaciones claras y concretas los principios morales y políticos que las víctimas llevamos décadas reivindicando. Pedimos que la ley incorpore la prohibición a los poderes públicos de emprender cualquier proceso de negociación que suponga el pago de cualquier precio o contraprestación a los terroristas. Pedimos una mención expresa al compromiso del Estado a perseguir la derrota definitiva del terrorismo, entendida la derrota como su desaparición total, definitiva, unilateral y sin contrapartidas de ningún tipo. Pedimos que se incluya en la ley la garantía de que ningún partido, agrupación o coalición que apoye, ampare, legitime o justifique el terrorismo pueda acceder a las instituciones democráticas. Y pedimos que la ley obligue a los poderes públicos a trabajar para impedir la impunidad de los crímenes terroristas y a velar por el cumplimiento íntegro de las penas. En este sentido, hemos planteado también la incorporación de una disposición adicional para modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria. Esto enlaza con nuestra segunda reivindicación. Pedimos que se hagan todas las reformas necesarias para impedir que el reglamento penitenciario pueda ser utilizado o interpretado en beneficio de los terroristas. Si existen resquicios para la impunidad, estos deben ser eliminados cuanto antes. Tercero, reclamamos que se aplique la ley contra los cómplices políticos de ETA, en 2 sentidos. Que se aplique la ley de partidos para impedir que Batasuna vuelva a las instituciones al amparo de cualquier sigla o disfraz. Y que se aplique el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local para expulsar a ANV de todos los ayuntamientos. La reciente reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General nos parece muy bien. Todo lo que suponga fortalecer el Estado de Derecho contra el terrorismo suma en la buena dirección. Sin embargo, también queremos decir que la Ley de Partidos, en su relación actual, basta para impedir un nuevo engaño de Batasuna. Así se ha demostrado en el pasado. Cuando ha habido voluntad política de aplicar la ley, Batasuna no ha conseguido colarse en nuestras instituciones. Cuando se ha colado es porque se le ha permitido colarse. Cuarto, pedimos que se aplique toda la firmeza diplomática que sea necesaria para acabar con la utilización de otros países como santuarios terroristas. La derrota de ETA exige el fin de la impunidad en España y de la impunidad fuera de nuestras fronteras. Ningún terrorista debe sentirse a salvo de la justicia, ni en nuestras calles, ni en las calles de ningún otro país, ni en nuestras instituciones, ni en las instituciones de cualquier otra nación. Quinto y último, reclamamos coraje y liderazgo político. Las víctimas del terrorismo vamos a estar donde siempre hemos estado, en la vanguardia de la lucha por la democracia y la libertad en España. No vamos a aceptar una falsa victoria o una derrota disfrazada de empate. No vamos a aceptar apaños que traicionen la memoria de nuestros seres queridos. Estos días se habla mucho de generosidad, lo oímos constantemente. Hay quienes dicen, muchos, que las víctimas tenemos que ser generosas y arrimar el hombro por la paz. Quiero decirles que nadie, les aseguro, nadie, ha mostrado más generosidad que las víctimas del terrorismo.
Nadie ha dado más por la convivencia en España que las víctimas del terrorismo. Hemos cedido a nuestros padres, a nuestros hijos, hemos cedido a nuestros maridos, a nuestros hermanos. Yo ya cedí a mi hija y ya les digo hoy que no vamos a ceder más. Lo que queremos es verdad, memoria, dignidad y justicia. Queremos que el fin de ETA sea el triunfo de la libertad y para eso necesitamos también al resto de la sociedad y os necesitamos de manera especial a los políticos. En los tiempos de la encrucijada, cada uno tiene una responsabilidad y la de los políticos es muy grande. Nosotros pedimos dirigentes con convicciones y con coraje, que defiendan la dignidad de las víctimas a sabiendas de que con ello defienden la dignidad de nuestra democracia y que lo hagan con valentía, aunque resulte incómodo o difícil. Yo les aseguro que para nosotros y para mí también lo es. Y aquí quisiera compartir con ustedes una última reflexión. La unidad en la lucha contra el terrorismo es muy importante. Gracias a la unidad plasmada en ese gran acuerdo que fue el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, empezamos a ganar la batalla contra el terror. Ahora bien, no hay que confundir las cosas. La unidad no es un fin. La unidad es un instrumento, un medio para defender el fin. Y ese fin es la derrota efectiva del terrorismo, un final de ETA con vencedores y convencidos. Termino ya. Quisiera hacerlo con un reconocimiento público a las 3.700 víctimas que componen la VT y a las que represento. Cada una de ellas tiene un nombre, piénsenlo, un apellido, un rostro y un duelo hondo y personal, con el que viven día tras día, noche tras noche. La inmensa mayoría de ellas son desconocidas, no salen nunca en los medios de comunicación, no hablan de política. Cada una tiene sus ideas, su visión del mundo y tiene su ideología política, pero todas comparten el mismo anhelo infinito de justicia y todas son un ejemplo extraordinario de valor, sacrificio y superación. A ellas les debo todo y por ellas lo daré todo. Muchas gracias. Bueno, pues si le parece, empezamos las preguntas. Muchas gracias, ante todo, por su intervención. José Manuel González de Huesa, de Servimedia, dice: ¿teme que el entorno de ETA pueda presentarse a las próximas elecciones municipales y forales en el País Vasco? ¿Teme que el Gobierno sigue negociando con ellos? ¿La debilidad del Gobierno de Zapatero puede ser la fortaleza de ETA? Bueno, no sé si se me oye, ¿no? Sí. Yo creo que sí que van a intentar colarse en las instituciones porque creo que es su medio de vida. Confío en que no se les deje estar en las instituciones. Confío en que todos, el Gobierno, la oposición y todos los partidos luchen porque las víctimas ya lo estamos haciendo, porque no estén. Y yo lo deseo de todo corazón y, desde luego, creo que no tiene que llegar el día en que lo veamos. Llevamos muchos años denunciándolo, ya hemos visto lo que ha pasado con las cesiones, ya hemos visto lo que ha pasado con la negociación y, desde luego, quiero confiar, porque no lo vamos a permitir. Le preguntan también, Presidenta, ¿qué significa que Iñaki Anasagasti apueste por no hablar de vencedores y vencidos frente a las posiciones de Antonio Basagoiti y de Rosa Díez, por ejemplo, que reclaman una derrota de ETA sin paliativos? ¿Es Anasagasti un verso suelto o, en este caso, representa realmente lo que piensa y quiere hacer PNV? Bueno, pues creo que sí que dice lo que piensa el PNV. También puede ser un verso suelto, porque ahora está muy de moda eso de los versos sueltos, pero yo creo que ya habría que agruparlos a los versos sueltos. Y cuando dice que no debe haber o no debe de llamarse vencedores y vencidos, yo le diría que, por supuesto, a él, gracias a Dios, no le han matado a ningún hijo ni a ningún padre ni nada, con lo cual no le importará que esto quede en tablas, pero a quien hemos perdido tanto no estamos dispuestos. También le preguntan, Presidenta, si cree usted que la asociación Voces contra el Terrorismo terminará por adherirse al manifiesto unitario presentado ayer o piensa que el señor Alcaraz
lo que le interesa es seguir dando la nota por separado o como solista. Bueno, yo creo que aquí no se trata de personalismos. Aquí nos toca ocupar un puesto en las asociaciones cuando nos toca, pero al final aquí solo hay unos principios. Los principios quedaron perfectamente recogidos ayer en el documento que se presentó con el 99% de las firmas de todas las asociaciones y todos los colectivos, gracias a Maite y a la Fundación que nos ha unado a todos y nos ha agrupado, y eso es lo que nos vale. El 99% estamos de acuerdo en cuáles son los principios que queremos mantener y que queremos llevar a cabo, y eso es lo que vamos a hacer. Luisa Corres le pregunta qué valoración hace del convenio que hoy estudia firmar el Pleno del Consejo General del Poder Judicial con el lehendakari Patxi López para mejorar la atención de las víctimas y hacer un reconocimiento público a las víctimas por su entereza, por su ejemplo, y a los que la sociedad debe ser capaz de agradecer el sacrificio. Bueno, pues yo creo que todos los reconocimientos, homenajes y todo lo que se haga por las víctimas, pues estamos encantados, ¿no? Y si lo que firma el señor Patxi López es para más reconocimiento a las víctimas, pues me parece muy bien, porque creo que en el País Vasco, aunque vamos despacio, pero estamos avanzando. Y eso es lo que queremos, que se siga avanzando en favor de las víctimas y en contra de los terroristas. Antonio Olivas le pregunta qué información no publicada tiene la AVT sobre el caso Faisán. Pues la AVT tiene información sobre el caso Faisán como tienen las 4 personaciones que estamos ahí, pero eso es un tema de abogados, lo que está en secreto de sumario está y yo hoy no lo puedo decir aquí. Lo que sí puedo decir es que los partidos, las asociaciones que estamos ahí personadas, vamos a llegar hasta el final y cuando se sepa la verdad, pues caerá quien tenga que caer, pero de momento la información que hay es la que puede salir. ¿Tiene usted la sensación de que el vicepresidente Rubalcaba está implicado de una manera directa? Yo no sé cómo si están implicados. Si no sabemos el final, no sabemos sentencia y no sabemos cómo todavía los datos finales, yo no soy quien para juzgar a nadie ni voy a juzgarlo. Alicia González, de Libertad Digital, dice, ahora que hay representantes del Partido Popular delante en este desayuno, les pediría que fueran más contundentes con el Gobierno después de todo lo que ha dicho tanto el Ejecutivo como Jesús Eguiguren sobre ETA y Otegi. Yo ya he dicho en mi discurso que le pido, no solo al Partido Popular, le pido a todos los partidos, al Gobierno, a la oposición y a todos los partidos que están aquí hoy, que sean muy contundentes con casos como el del señor Eguiguren. Entonces, pido contundencia, pero lo pido en general a todos los partidos. Creo que como asociación de víctimas tenemos que pedirlo y exigirlo, ¿no? Que hay que ser contundentes y poner remedio a estos versos sueltos. Antonio Sastre le pregunta por qué cree que dicen los que lo dicen que ahora la AVT está siendo manejada por Rubalcaba. Pues quien pregunta eso es porque a mí no me conoce, porque a mí no me maneja nadie. No me maneja ni el señor Rubalcaba, ni el señor García, ni el señor Pérez. Creo que para defender, además, yo creo que hay una cosa que está muy clara, que la voy a decir aquí. A quien le hayan matado un hijo o una hija, creo que no se vendería por nada del mundo. Y yo ni me he vendido, ni me vendo, ni me voy a vender. Y, por supuesto, no me debo a nadie. Me debo a mis 3.700 asociados. Y es por lo que voy a luchar. Luis Mínguez, de Telemadrid, dice, ¿considera verosímil que ETA aceptara disolverse sin exigir beneficios penitenciarios para sus presos, algo que se niega expresamente en el documento que ayer presentó el colectivo de víctimas? Por supuesto, no vamos a aceptar ningún beneficio penitenciario, no vamos a aceptar ninguna cesión y ya son los 3 puntos que yo siempre digo, dejamos claro y, por supuesto, ayer creo que también quedó claro, no a la impunidad. Queremos que cumplan las penas íntegras. No se puede ceder ante asesinos. Es que no se puede hablar de delincuentes ni de gente mala. Son asesinos, solo tienen una palabra. Y ante asesinos no se cede. Yo lo digo, lo he dicho muchas veces, no conozco el caso de ningún pederasta, de ningún violador, que se le den beneficios, que se le deje salir a trabajar, que se les prepare para que tengan luego un buen futuro. No, señor, han matado, que cumplan. Y si su condena les lleva a tener 70 años, que lo hubieran pensado antes. No vamos a aceptarlo. ¿Cree que Venezuela y su presidente terminarán por dar su brazo a torcer y permitirán la extradición del etarra reclamado por la justicia española y las investigaciones en curso? No, en absoluto. No va a ceder porque ya lo está demostrando.
pero me parece vergonzoso que el embajador al que nosotros hemos querido ver para denunciar los hechos, donde hemos ido a concentrarnos a la Embajada de Venezuela por lo que está haciendo, que tenemos claro que está allí el asesino, Cubillas, todos los demás que están allí y los tienen puestos en buenos puestos en el Gobierno y tal, y resulta que ahora el embajador se marcha, ya no le gusta ya estar en España porque le dan un puesto mejor allí, le ofrecen un mejor puesto, y se marcha, como dije el otro día, de rositas. No ha sido capaz ni de escucharnos ni de recibirnos. Yo creo que habría que tener mucho cuidado con los embajadores que nos mandan, porque es una vergüenza. O que venga el nuestro, ¿no? O que venga, claro. Pero bueno, yo al que venga y nos extradite a los etarras, yo iré a verle para tomar café, o sea que... Roberto Poch, del Archivo Audiovisual de Víctimas del Terrorismo, dice: la memoria siempre ha estado en boca de todos como valor y no cabe duda de su importancia como medio para deslegitimar la violencia en cualquiera de sus formas. Le pregunta qué acciones prácticas y efectivas se están haciendo para mantener viva esta memoria de las víctimas del terrorismo. Bueno, pues yo creo que trabajar día a día, recordando en todos los sitios, en todas las instituciones, todo lo que hemos vivido. Estamos intentando ahora, el año que viene, en el 2011, es el 30 aniversario, como he dicho, de la AVT. Vamos a trabajar mucho, incluso con documentales, porque no hay... Es penoso, pero la AVT no tiene una historia, pero no tiene una historia de hemeroteca. Entonces, estamos trabajando muchísimo en que haya esa hemeroteca, en que salgan a la luz no las personas que estamos ahora aquí, que lo tenemos mucho más fácil, sino estas mujeres que empezaron hace 30 años sin tener ninguna ayuda, esas víctimas que estaban escondidas, que tenían que enterrar a sus familiares por la puerta de atrás. Y eso yo es un empeño que tengo en que el próximo año, que es el 30 aniversario, todo eso salga a la luz, se reconozca a esas víctimas que de verdad lo pasaron muy mal, que estuvieron escondidas, que les daba vergüenza, que tuvieron que salir de sus ciudades porque era una vergüenza ser víctima. Entonces, estamos trabajando ahora, hemos iniciado unos trabajos creo que importantes para que la memoria no sea solo de lo que contamos, sino que realmente haya documentales, audiovisuales, donde se vea lo que han sufrido las víctimas en esos años, llamados de plomo, ¿no? Carlos Ruiz dice: ¿cuándo los 200.000 vascos desterrados de las Vascongadas podremos votar solo en Baskonia? Porque el senador Ana Sagasti ya vota en 2 sitios, en Venezuela y en España. Nosotros solo queremos votar en el País Vasco, dice Carlos Ruiz. Bueno, pues yo espero que se pueda votar pronto, pero yo creo que en España solo puedes votar donde estás empadronado. La pena es que tengáis que votar fuera del País Vasco porque haya que salir de allí por haber estado amenazados o porque hayan asesinado a un ser querido. Le preguntan también si tiene la AVT dificultades económicas para financiar sus actividades. Pues ahora ya aprovecho, ya que estoy aquí, pues lo digo. La AVT hasta ahora está ayudada, está con subvenciones para salir adelante, pero sí tengo que decir que, como a todos, nos afecta la crisis. Y ha habido muchas diputaciones y ayuntamientos que nos han retirado los convenios y las subvenciones. Será por la crisis, no sé por lo que es, pero por desgracia nosotros en la asociación, en los ayuntamientos y en las diputaciones y en gente privados, ¿no?, que amigos que nos tenían, pues bueno, nos han tenido que retirar, lo comprendemos, pero por desgracia nosotros, digo, tenemos cada vez más asociados. Este año se han asociado casi 300 personas a la AVT, con lo cual el tema psicosocial a nosotros cada vez nos cuesta más dinero, cada vez tenemos que hacer más cuentas, cada vez es más difícil salir adelante, pero bueno, tampoco quiero llorar. Creo que hay gente que está peor. ¿Qué acciones, le preguntan, se están llevando a cabo para la reparación moral de las víctimas del terrorismo y cuáles cree usted que serían más prioritarias? Pues yo creo que lo prioritario es esta ley que han estado de acuerdo los partidos en el reglamento y se está debatiendo. Creo que es muy importante para la reparación moral. Nosotros, por eso digo que a nivel de partidos políticos y de Gobierno, la ley es lo principal. La AVT en las enmiendas de lo que menos ha hablado ha sido de dinero, porque yo considero y creo que es de recibo decirlo, que en España, tanto social como económicamente, somos el país que mejor asistidas están las víctimas del terrorismo. Pero bueno, hay unos
reconocimientos que son los que les digo que hemos presentado en las enmiendas que nos gustaría que se recogieran, porque a nosotros nos han venido muchísimos asociados a decirnos no queremos dinero, queremos eso, la reparación moral, ¿no? Y que se sepa lo que no queremos ya. No queremos una negociación, no queremos que esté tan las instituciones. Lo que menos piden es dinero, porque, vuelvo a repetir, creo que en España es el país, quizá del mundo, que mejor está en reconocimiento social y económico. Con su permiso, doña Ángeles, hay una pregunta para Maite. Dice, ¿está satisfecha usted de la respuesta de las asociaciones y de la firma del convenio que ustedes ayer, bueno, del documento que ustedes ayer comunicaron? Sí, pues sí. La verdad es que cuando ya hace unos meses algunas asociaciones y fundaciones nos empezaron a pedir formación, asesoramiento sobre cosas que les preocupaban, y cuando empezamos a trabajar en plenario con el asesoramiento de algunos grandes expertos como Josep Arregui o Florencio Domínguez o Rogelio Alonso y una muy buena jurista que está aquí presente, que es Carmen, la verdad es que nos pusimos a trabajar y nos dimos cuenta de que estábamos de acuerdo. Sin embargo, todos ustedes saben que en España es difícil ponerse de acuerdo incluso estando de acuerdo. Así que trabajamos de la forma que mejor consideramos que se podía avanzar y bueno, pues los colectivos han quedado contentos y nosotros estamos también contentos de haberles facilitado técnicamente el que ellos hayan encontrado el canal de encauzar lo que les unía en esas reivindicaciones de un final del terrorismo sin impunidad y evitando, a ser posible, vamos a intentar que sea así, ningún tipo de legitimación histórica de lo que ha significado la historia del terror. Es mucho más importante de lo que parece. No es algo que tenga que ver solo con las víctimas del terrorismo. Es algo que tiene que ver con la calidad democrática que somos capaces de inferir para el futuro de nuestros propios hijos y nietos. ¿Qué efectos prácticos cree usted o espera del documento hecho público ayer? Bueno, hay quien no le da importancia a las palabras. Sin embargo, muchos de los que estamos aquí, algunos que hemos estado en las peleas de la narración democrática que se tuvo que realizar en el País Vasco desde los años 90 para darle la vuelta a una situación tremenda en la que el mundo de Batasuna había conseguido que todo el mundo le bailara las aguas, que todo el mundo utilizara su lenguaje, que todo el mundo tuviera una traslación de sus responsabilidades a sus propios entornos de conciencia, algo tremendo. Sabemos que las palabras son precisamente, y los discursos, cuando son coherentes, están argumentados y tienen principios que están basados en lo que nuestras leyes indican, en lo que nos puede hacer llevar nuestra sociedad a un punto de democracia más elevado, es absolutamente importante. No, a lo mejor no lo parece hoy, pero seguro que dentro de 2 o 3 años o de 20 años sabremos que cada una de las pequeñas aportaciones va a ser importante. Y el refrán castellano lo dice, grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y nosotros eso vamos a hacer. Nosotros no diseñamos las políticas de los gobiernos, somos muy respetuosos en lo que somos capaces de hacer, pero somos capaces de lanzar un discurso que está basado en la ley y en pedir a la sociedad que también crea en la ley. Nada más que eso. Usted que conoce bien al Partido Socialista, especialmente al Partido Socialista de Euskadi, ¿hay versos sueltos entre el PSOE y el Partido Socialista de Euskadi o se impondrá la responsabilidad entre ellos? Los versos sueltos siempre ha habido. Bueno, algunas personas que están aquí también han sido versos sueltos. ¿A quién se refiere? No. No señalo. Los versos sueltos suele haber en las organizaciones políticas. Otra cosa es cuáles son las verdaderas voluntades políticas mayoritarias en los partidos políticos. Y luego están las relaciones de fuerzas entre pues, esas mayorías y los versos sueltos, que incluso puede ocurrir, paradójicamente, que sean de la mayoría. En fin, la política como la condición humana da para todo, todos los matices. Doña Rosa Díez quiere intervenir si se siente aludida o no. No me siento aludida, pero agradezco que me haya dado la palabra y la utilizaré. Yo, en fin, no tengo mucho que añadir, prácticamente nada, a lo que han sido las reflexiones tanto de Maite como de Ángeles,
comparto todo lo que han expresado y toda esa voluntad expresada también en ese manifiesto presentado ayer del que hoy nos han hablado. Yo creo también que efectivamente las palabras tienen muchísima importancia y creo que no somos conscientes de hasta qué punto tenemos que agradecer a las asociaciones de víctimas y a la Fundación por haberles dado esa posibilidad, el que nos hayan obligado a hacer una reflexión de pedagogía democrática, ¿no?, sobre lo que significa la derrota. Yo creo que en España hemos avanzado mucho en relación con el terrorismo, naturalmente, en los últimos años. Hemos en fin, sabido distinguir perfectamente y ayudado al conjunto de la ciudadanía que lo haga, que no es lo mismo la paz que la libertad. Hemos planteado con claridad que la palabra paz es una de las más manipuladas de la historia y que ese no era el reto en España. Hemos llegado al convencimiento entre todos y también, digo, las fuerzas políticas y sociales y, por tanto, también la sociedad, de que la derrota no solamente era necesaria, sino que era posible. Pero yo creo que ahora tenemos que, siguiendo la senda que nos han marcado las asociaciones, tenemos que hacer una reflexión sobre lo que significa la derrota. Porque incluso quienes apelamos a la derrota como algo indiscutible del terrorismo, creo que entre nosotros tenemos que consensuar lo que significa derrota. Porque es verdad que la derrota es mucho más que la derrota militar, si me permiten la expresión. Es la derrota de la historia, es la derrota de los objetivos de la organización terrorista. La organización terrorista no mata porque su objetivo sea matar, su objetivo es terminar con la sociedad plural y democrática y por eso mata. Está dispuesta a matar para conseguirlo. Por tanto, yo preguntaría a Ángeles y a Maite, no estamos en España en una situación en la que tenemos que reflexionar si no tenemos que tomar una decisión similar a la que se tomó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el debate en España sobre qué tiene que hacer Batasuna para estar en las instituciones no es un debate perverso. ¿En Alemania debaten sobre qué tiene que hacer el partido nazi para estar en las instituciones? No, porque el nazismo es contrario al sistema democrático y no se puede maquillar. No ha llegado en España el momento en que hagamos algo parecido a lo que fue el juicio de Nuremberg, en el que no solamente se juzgaron a los criminales, se juzgó el nazismo y se condenó el proyecto político. Yo creo que la derrota es la condena del proyecto político y la incompatibilidad entre quienes representan ese proyecto o lo defienden, aunque renieguen de los métodos para imponer el proyecto. Yo creo que no vale que Batasuna reniegue de los métodos de ETA y condene los métodos de ETA mientras comparta el proyecto, porque el proyecto es totalitario y es incompatible con la democracia. No ha llegado el momento de que demos ese siguiente paso. Es que lo que es incompatible es el proyecto y no que para imponerlo nos maten, porque si pudieran imponerlo de otra manera no matarían. Don Federico Trillo quiere intervenir. Pues muchas gracias. No pensaba, pero agradezco la oportunidad porque me permite felicitar a Ángeles por su clara, contundente, rotunda intervención y también las respuestas que, como ha hecho Rosa, yo estoy seguro que compartimos todos los miembros del Partido Popular que estamos aquí y los que no están aquí también. Y también a Maite, porque para mí el día de ayer fue un día muy importante. Se ha recuperado la unidad y además se ha dicho en el momento oportuno lo que se tenía que decir. Y por tanto, mi más también expresiva felicitación. Doña Ángeles, En tercer lugar, sí, querría añadir algo más, porque creo que sobre ese punto debemos tener todavía alguna esperanza. Perdón. Ha hablado Ángeles de la ley de víctimas, y es verdad que se está trabajando y se está trabajando bien en la ley de víctimas. Pero estamos trabajando también en una modificación de la ley electoral y de partidos para tratar de impedir con redes legales que se produzca aquello que tanto se teme. Es verdad que las redes no evitan nunca que se cuelen las morenas. Los que somos de tierra de mar entendemos lo que quiere decir eso, o si lo prefieren, que muchos tiburones pueden destrozar incluso 5 redes sucesivas. Pero les puedo garantizar que en el pacto que se está cerrando en torno a la modificación de la ley electoral de partidos están todos los resortes legales posibles
para evitar que Batasuna o cualquier otro derivado de ETA vuelva a presentarse a las elecciones y, más en concreto, para empezar a las próximas elecciones municipales. Es más, puedo anunciar que el último fleco pendiente, que eran las agrupaciones electorales, mereció un acuerdo el pasado viernes entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y su plasmación espero que pueda ponerse ya de manifiesto hoy o a lo sumo mañana. Por tanto, que tengan la esperanza de que somos muchos más los que no estamos dispuestos a que esas pretensiones, que por lo demás ocurren siempre, que hay convocatoria electoral, pretenden ETA y sus distintos nombres políticos. Y vuelvo a reiterar la enhorabuena y las gracias. Doña Ángeles, doña Maite. Bien, sobre la sugerente pregunta de la diputada Rosa Díez, lo primero que me gustaría contestar es que me parece que cada sociedad tiene que encontrar su propio modelo de funcionamiento. Ahora bien, todo lo que se refiere a los efectos posteriores a la derrota de Alemania y del proyecto nazi totalitario después de la Segunda Guerra Mundial ha sido muy interesante, no solo para los españoles que hayan reflexionado sobre un mal público, sobre un mal difuso, sobre la complicidad ante el mal público, sobre el consentimiento del terror. Las reflexiones de Levi o de Hannah Arendt o de Gita Sereny en el trauma alemán, todas esas reflexiones, por supuesto, que han alimentado y nos han abierto los ojos acerca de una circunstancia de espesura absoluta de la propaganda de ETA y Batasuna durante muchísimos años en la sociedad vasca y navarra. Incluso quienes por instinto democrático o por instinto espiritual estaban en contra de los asesinatos, durante muchísimos años no sabían articular ese instinto y se dejaban enredar en las palabras de Batasuna. Y todavía hay muchísima gente que transfiere la responsabilidad de los asesinos a su propia conciencia y a su propia responsabilidad personal o política. En el País Vasco hay muchísima gente que todavía no se atreve a decir con claridad cosas como que le da miedo pensar que se pueda pedir a ETA que, en fin, que si quiere ser aceptada de alguna manera en la democracia, tiene que condenar la historia del terror. Bueno, es que yo he hecho la prueba, quiero decir, más de una prueba. Cuando se le dice a personas estupendas que están absolutamente en contra del fanatismo, están en contra del proyecto totalitario de ETA, y se les dice, es que hay que pedirles que condenen la historia del terror. Esto no puede ir de gratis. Ese narcisismo patológico no lo podemos premiar, porque además no tenemos en ese caso la garantía de que los chavalitos jóvenes que están adoctrinados no vayan a seguir siendo reclutados, si no deslegitimamos toda esa cultura del fanatismo identitario. Bueno, pues les da miedo y empiezan a decir tonterías, eufemismos, porque no se atreven. Y hay mucha gente que también tiene interiorizado el que hay que pagar. Y hay mucha gente que tiene interiorizado que primero han matado y luego tendremos que estar agradecidos porque han dejado de matar. Y además se tendrán que hacer expertos en conflicto, no sé qué, en paz y cosas así, y resolución de conflictos. Y ir además a molestar en otros lugares del mundo donde también haya fanatismo identitario o religioso. No, es que ya es, en fin. Bueno, todo eso, todas esas capas no se pueden quitar por decreto, Rosa. Eso hay que ir poco a poco. Y nos ha costado a todos darnos cuenta de cuántos trucos en las palabras se manejaban y se siguen manejando todavía. ¿Cuántas confusiones interesadas? Bueno, por ejemplo, es típico de los periodistas que le pregunten a uno, ¿usted piensa que debe cumplirse la ley en cuando los etarras hagan esto o lo otro? No, mire usted, es que eso no está en discusión. La ley tiene que cumplirse, porque si no, toda la conformación de nuestro Estado pues, se pierde. Nuestra garantía de convivencia es la ley, y además la ley es la garantía para los más débiles. Y esto hay que creérselo. Y el que no se lo crea, hombre, pues que lo diga, que se atreva a decirlo. Quien no cree en la ley, que lo cuente. Entonces, hay que hacer un proceso muy, 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 muy importante, desde luego en la sociedad vasca y navarra, en la sociedad española en parte también. Sigue habiendo prejuicios, sigue habiendo muchos términos muy equivocados que han sido incorporados por 50 años de
publicidad y propaganda intensiva del mundo de los fanáticos, que además de ser asesinos, tienen un enorme narcisismo. Son tremendamente vanidosos, siempre tienen que quedar por encima. La vida de nuestros seres queridos y de nosotros, de todos nosotros, ha sido menos importante que sus ideas. Bueno, pues ante la posibilidad de que están tan decadentes desde el punto de vista policial, que pueden ser derrotados policialmente, ahora intentan otra cosa que han intentado durante muchos años, que es invertir como en un fondo de pensiones de impunidad. Cuando lo dejamos, hombre, impunidad por supuesto. Pues no, tendrán que evolucionar. Y hemos hecho un documento que explica cómo se puede hacer eso correctamente y que sirva democráticamente para la deslegitimación de todo lo que todavía hay que arreglar en el País Vasco y Navarra. Nosotros pensamos que es una buena aportación. Entonces hay que ir poco a poco, pero hay que hacer mucha investigación de las palabras. Nosotros, desde luego, estamos dispuestos a trabajar en la medida de nuestras modestas capacidades. Doña Ángeles, ¿quiere añadir algo? Nada, creo que hoy ya queda aquí claro, aunque haya sido breve, la historia de la VT, cuál es el presente, cuál queremos que sea el futuro. Nada, les pido ayuda a todos los que puedan ayudarnos para que esto se cumpla y darle las gracias porque creo que hoy era un día importante, no porque hoy esté yo aquí, sino porque ayer efectivamente firmamos ese documento. Creo que llevábamos muchos años por caminos diferentes. Ayer, por fin, todas las asociaciones nos unimos. Al final, era lo que decía antes, cada uno puede pensar de una manera. No se trata de personalismo, se trata de principios. Y los principios creo que para todos son los mismos, ¿no? Que nos ayuden a que esto se cumpla. Ojalá que algún día tengamos aquí un desayuno, aunque sea otra persona la que hable, en la que digamos, se acabó. Ya hoy vamos a hablar de otro tema, porque ya han pasado 50 años y se acabó el terrorismo. Y ha sido una derrota eficaz, sin cesiones, como decimos, y sin contrapartidas. Y nada, muchas gracias por estar aquí, de verdad que se lo agradezco muchísimo. Para despedir el acto, en nombre de las entidades que patrocinan el Foro de la Nueva Sociedad, don Ernesto Mata. Gracias, José Luis. Ante todo, deseo dar las gracias en nombre de Abertis, la Fundación Abertis, a José Luis, presidente de Nueva Economía, por haber ideado este Foro de Nueva Sociedad que ha permitido, como se ha visto, y permite que la sociedad civil se pueda expresar tanto sus pensamientos como sus sentimientos. También gracias a Maite Pagaza, que a pesar de su voz dañada, ha hecho una presentación inteligente y cariñosa de Ángeles y después ha contestado con rigor y firmeza todas las preguntas que se han hecho, incluso ha disertado. Muchísimas gracias. Y por último, gracias también a Ángeles por su valentía, con la cual se ha expresado. Y de verdad, en estos momentos que estamos con las turbulencias económicas, financieras, que son tremendamente importantes, que no nos olvidemos que el problema de verdad de España es el problema de ETA. Que no sea una cortina de humo y que volvamos a ese tema. Es fundamental. Hombre, son 1.000 muertos, 3.700 víctimas, 50 años de asesinato. Eso es muy importante. Que no nos olvidemos de eso, por favor. Eso es importante y es el mensaje que yo recibo y lo hago mío también. Enhorabuena por toda la labor que ha hecho la VT, que está haciendo, y enhorabuena por este documento firmado. Así que muchísimas gracias, Ángeles.